Hola, soy Campito y estoy muy contento de estar con ustedes un domingo más. La historia que les traemos en esta mañana es increíble y trata acerca de Jesús y sus amigos más cercanos y algo que les ocurrió que fue realmente sorprendente. Ellos habían acabado de recibir una terrible noticia. El primo de Jesús, Juan el Bautista, había sido asesinado por el rey Herodes. Jesús quería pasar un momento solo, en un lugar tranquilo. Así que Jesús y sus amigos, los discípulos, tomaron su barca y buscaron un lugar tranquilo. Cuando llegaron, resulta que la gente se había enterado y llegó una multitud enorme. Jesús allí aprovechó para alimentarlos. Dio de comer aproximadamente a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Luego, Jesús le pidió a sus amigos, a los discípulos, que avanzaran, que tomaran la barca y avanzaran al otro lado del mar de Galilea mientras él despedía a la gente. Así que los discípulos inmediatamente subieron a la barca y esperaban una travesía tranquila. Mientras los discípulos avanzaban en el mar de Galilea, un viento suave los iba empujando. Jesús despidió a la multitud, quienes poco a poco se fueron a su casa. Por fin, Jesús estaba un momento a solas, así que subió por la ladera de una montaña y buscó un lugar tranquilo y empezó a orar. Allí, desnudó su corazón en una conversación sincera con Dios. Mientras Jesús oraba, la tarde se hizo noche y la noche ya de madrugada, casi ya estaba amaneciendo. Pero mientras tanto, al otro lado del mar de Galilea, los discípulos no la estaban pasando nada bien, porque el mar se había embravecido. El mar, las olas, el viento estaban tan enfurecidos que golpeaba con tanta fuerza el bote que parecía que pronto iba a naufragar. Los discípulos la estaban pasando muy mal y apenas sí podían ver a través del rocío. Pero justo antes del amanecer, los discípulos alcanzaron a ver algo en el agua. ¿Qué era eso? ¿Qué es esa silueta que se ve?, se preguntaban. ¿Será una persona? Todos miraban tratando de distinguir qué era esa silueta que veían que se acercaba a través del tormentoso mar. ¿Será acaso un fantasma? ¡Ah! Pero la silueta les habló. Y era Jesús. Y esto fue lo que les dijo. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Pedro fijó su mirada en la figura y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo esto a Pedro: Sí, ven. Cuando Pedro recibió la orden de Jesús, véngase, sin dudarlo, Pedro se agarró del borde del barco y lanzó sus piernas por la borda. ¿Y saben qué? Increíblemente no se hundió. Estaba parado sobre el agua. Pedro miraba fijamente a Jesús y empezó a dar un paso y otro paso y un tercer paso. Pero de repente, Pedro quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar las grandes olas que estaban a su alrededor. Y Pedro sintió miedo y empezó a hundirse y el mar empezó a arrastrarlo y Pedro desesperado gritó: ¡Sálvame, Señor! Y el Señor enseguida corrió a salvar a Pedro, lo tomó y lo levantó por la mano y esto le dijo: Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí?
Jesús le ayudó a Pedro a subir al bote. Luego Jesús también subió. El viento se calmó y el mar de Galilea volvió a ser mansito como de costumbre. Los amigos de Jesús, los discípulos, estaban asombrados y le adoraban a Jesús diciendo: «Eres realmente el Hijo de Dios». Ya libres de la tormenta, pudieron navegar tranquilamente por las aguas. Cuando amaneció, Jesús y sus amigos desembarcaron en Genesaret, luego de haber vivido una noche que no olvidarían nunca. Los discípulos de Jesús vivieron de primera mano la importancia de mantenerse enfocados en Jesús. Jesús los acompañó durante la tormenta. Y cuando Pedro se lanzó al mar y estuvo enfocado en Jesús, pudo hacer lo que parecía imposible: caminar sobre las aguas. Y eso me lleva al punto que debes recordar siempre: mantente enfocado en Jesús. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!